Hola a todos, bienvenidos a la tercera clase del curso de React de Coding Academy. Como le dije en la clase anterior, hoy vamos a ir directo a la práctica y no vamos a ver nada de teoría. Así que voy a abrir el proyecto donde lo dejamos la primera clase. Y bien, a ver, si recuerdan la clase anterior, yo les había dicho que un componente de React se puede entender como una unidad independiente de código, bien, como un bloque independiente de código que representa una parte de la interfaz del usuario. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, acá nosotros estamos en el archivo app.jsx, que es el principal. Y como ven, esto es un componente, digamos. Es una función que dentro tiene un return, y dentro del return tenemos HTML, JSX, digamos, ¿no? Pero bien, primero, antes de nosotros crear nuestro primer componente, si recuerdan yo les había dicho que la idea era siempre tener todo lo más componentizado posible y lo más dividido posible. Ahora nosotros tenemos en el componente app, en el archivo app, que es el principal y tiene que estar siempre. De todas formas, Bit lo crea automáticamente cuando lo instalamos. Pero bien, si ustedes ven acá tenemos función app y en el return tenemos un div con dos links y una imagen y dos imágenes. Tenemos un H1, tenemos, bueno, esta parte que la había borrado en la clase 1. Acá tenemos un párrafo. Y bien, lo que voy a hacer es abrir la aplicación. Si recuerdan, abren la terminal y con el comando npm run dev van a abrir la aplicación en un localhost. Abrimos el localhost y tenemos esto, ¿no? Como ven acá, tenemos la imagen de React de Bit, el H1 y un párrafo. Ahora, una recomendación que yo les doy es en el componente app, en el archivo app, nunca tener código así suelto, digamos. En este componente, siempre lo mejor, como es el principal, es tener directamente importados los demás componentes. Ahora, lo que vamos a hacer es crear nuestro primer componente. ¿Cómo creamos un componente? Bueno, vamos a ir a nuestro archivo source, vamos a crear a nuestra carpeta source, perdón, vamos a crear un archivo y le vamos a poner, por ejemplo, este va a ser un componente, le vamos a poner, por ejemplo, inicio.jsx. Muy importante, todos los componentes que crean, siempre con la primera letra en mayúscula. Entonces, vamos a hacer inicio.jsx. Bien, ya creamos el archivo y ahora una recomendación que yo les doy es utilizar el snippet rafse. Bien, van a escribir rafse y les va a saltar esto. Ustedes le dan clic y como ven ya les creó una estructura básica de un componente. Ahora, si no les aparece eso, tienen que ir a las extensiones. Van a acá y escriben React e instalan esta extensión ES7 más React Redux React Native Snippets. Bien, una vez que hicimos eso, de todas formas, si no lo quieren hacer de esta forma, para crear el componente, importan React from React y después tienen, bueno, o sea, el componente es como una función, básicamente. En este caso lo crea como una función flecha, pero ustedes lo pueden crear como acá, como una función normal. Y lo que tienen que hacer después es exportarlo, ¿no? Con un export default y el nombre del componente. Es muy importante eso porque si nosotros luego queremos importar el componente, si no lo tenemos exportado de acá, nos va a tirar un error. Entonces, como les digo, en el componente app es mejor siempre tener todos los pequeños componentes o los demás componentes importados y nunca tener código suelto en, en ese archivo. Más que nada por una cuestión de orden y de tener el código limpio. Entonces, lo que voy a hacer acá es, voy a copiar esto, ¿ven? Y voy a dejar, bueno, voy a dejar esto para que no esté vacío. Y lo voy a pegar
en el componente inicio. Bien, una vez que lo importé en el componente inicio, lo que hay que hacer es obviamente, como tenemos acá por ejemplo, estas source dinámicas, obviamente como acá no tenemos importadas esas imágenes, no nos la va a reconocer. Entonces vamos a copiarlas de acá. Este useState lo voy a borrar, que es un hook, que como le dije ya lo vamos a ver más adelante. Entonces voy a pegar estas imágenes. Y como ven acá en realidad lo que estamos haciendo es, con un import, le damos un nombre a la imagen que nosotros queremos. Este nombre se lo ponemos nosotros. Y le decimos dónde está almacenada esa imagen, ¿no? En este caso, en la carpeta assets con, bueno, este es el nombre del archivo, que básicamente está acá. Pero bien, una vez que importamos eso, ya no las debería reconocer. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir al componente app y vamos a importar nuestro componente inicio, ¿bien? Vamos a hacer import. Y si nosotros ya escribimos inicio con mayúscula, ¿recuerdan? Ya nos va a aparecer acá. Entonces le damos enter o clic. Y ahora, para, digamos, ponerlo en el código, para que se visualice, para que se ejecute, nosotros lo tenemos que, de alguna forma, invocar como si fuese una etiqueta. Entonces, vamos a abrir la etiqueta, vamos a escribir inicio y vamos a cerrar la etiqueta. Y de esta forma, ya estamos ejecutando o importando, mostrando también, todo lo que está y lo que vaya a estar dentro del componente inicio, ¿bien? Entonces vamos a ir a nuestra aplicación y como ven, lo seguimos teniendo. Ahora, ¿qué pasa si yo nunca hubiese importado el componente inicio, no? Bueno, como obviamente no hay código, esto está vacío. Entonces vamos a dejarlo como estaba. Y bueno, ahí ya básicamente nosotros creamos nuestro primer componente. Y bueno, también como les decía en la clase anterior, nosotros podemos desarrollar, crear código JavaScript y mostrarlo dentro de nuestro JSX. Por ejemplo, acá en este H1 nosotros tenemos el string bit más react. Lo voy a cortar y voy a crear antes del return, bien, dentro del componente inicio, pero antes del return, voy a crear una variable de JavaScript que se llame, por ejemplo, título principal. Entonces, let título principal, comillas, y voy a pegar esto. Bien, entonces acá todo es simple. Si ya venían de JavaScript, creamos una variable y simplemente le damos un string como valor. Entonces ahora lo que nosotros podemos hacer es, dentro de este H1, abrimos y cerramos llaves. Y dentro de estas llaves ponemos el nombre de la variable. Bien, título principal. Y de esta forma también estamos, como le digo, mostrando código JavaScript en nuestro JSX, en el código de JSX. De esta forma podemos como utilizar código JavaScript dinámicamente. Y como ven, vamos a nuestro archivo, a nuestra aplicación, en el localhost, y sigue estando. Ahora, si yo lo borro, esto, por ejemplo, si yo esto lo dejo vacío, como ven, el título se va. Y de esta forma también podemos hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, podemos tener funciones que, no sé, retornen quizás un resultado. Por ejemplo, una función que se llame suma, que reciba dos valores y también podemos mostrar el resultado acá. Podemos hacer un montón de cosas. Ahora vamos a pasar al tema de las propiedades que también vimos en la clase anterior. Que si recuerdan, yo le dije que las propiedades se pueden pasar solamente de componente padre a componente hijo. Entonces, en este caso, como inicio es un componente hijo que está dentro de app, que sería el componente padre,
El componente de inicio va a ser el que reciba las props. Bien, entonces nosotros acá ponemos props dentro de los paréntesis y ya le estamos diciendo que va a recibir algo. Todavía no sabemos qué, pero le estamos diciendo que va a recibir algo. Entonces luego lo que vamos a hacer es ir a nuestro archivo app y lo que vamos a hacer acá es también antes del return crear código JavaScript y se lo vamos a pasar a inicio como props. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, la variable título principal, y le damos como valor ese bit más React. ¿Ven? Lo que voy a hacer es eliminarlo de acá. Lo voy a eliminar de acá y voy a eliminar también esta variable. Entonces, ahora, ¿cómo se pasan las props de padre a hijo? Lo que vamos a hacer es, le vamos a dar el nombre título principal a esta prop. Vamos a poner un igual y entre llaves le vamos a pasar esta variable. Vamos acá. Y si recuerdan, yo les había dicho que props, digamos, era un objeto, ¿no? Entonces, para acceder, como en cualquier objeto, a sus propiedades, nosotros tenemos que, donde queremos que se vea reflejada, primero, en este caso en el H1, primero accedemos al objeto props y luego con un punto accedemos a las propiedades. Entonces acá lo que vamos a hacer es acceder a la propiedad título principal. Y como ven, esto lo voy a cerrar, ya tenemos también el título, que en este caso lo pasamos como prop, como propiedad. Y de esto, bueno, con esto se puede hacer un montón de cosas, ¿no? Acá le podemos pasar un montón de propiedades también, como por ejemplo, no sé, vamos a crear un contador, let contador igual a 0. Y acá también le podemos pasar la propiedad contador igual, entre llaves, la variable contador. Y acá también podemos, por ejemplo, dentro del párrafo, acceder a la variable contador. Props.contador. Y como ven, en nuestra aplicación tenemos el 0 acá. Así que bueno, esto fue todo por esta clase. Espero que también les haya gustado y que les haya atrapado. Les recomiendo también practicarlo con, bueno, sabiendo JavaScript y con lo que les acabo de mostrar, se pueden hacer bastantes cosas. Así que les recomiendo que practiquen y que se entretengan. Nos vemos la clase que viene, en la cual vamos a estar empezando a tocar un poco de CSS.